Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. A 45 años de que Alejandro Gascón Mercado instaló en Tepic el primer ayuntamiento socialista de México, plataforma de lanzamiento hacia la gobernatura, se reconoce su contribución al desarrollo democrático de Nayarit. Puso de cabeza el sistema, se alzó con la victoria en 75, pero al final se impuso la dictadura perfecta para arrebatarle el triunfo y entregar la jefatura del Poder Ejecutivo al coronel priista Rogelio Flores Curiel. En el devenir histórico, los nayaritas ya aprendimos la lección y las oposiciones abren nuevos espacios a la participación política. De esto vamos a hablar en el debate en la red esta tarde con la visita del profesor Miguel González Ibarra, quien fue secretario particular de Alejandro Gascón Mercado, autor del libro Los Muros del Porvenir. Le doy, por supuesto, la más cordial bienvenida, maestro, bienvenido. Sí, muchas gracias, Rogelio. Miguel González Ibarra, bueno, sin duda que el tema resulta sumamente interesante, sobre todo, decíamos antes de entrar al programa, a fin de que los jóvenes de hoy en Nayarit conozcan la historia política de Nayarit y a los constructores, sin duda alguna, de estos importantes avances políticos y democráticos para Nayarit. El 73 y el 75, sin duda, son un parteaguas en la vida democrática del Estado. Miguel, un hombre tan cercano a Alejandro Gascón Mercado, creo que nos puedes hablar cómo surge el sueño de romper el mito de ganarle al PRI para el Partido Popular Socialista e instalar el Ayuntamiento de Tepic con Alejandro Gascón Mercado a la cabeza. Yo diría que fue una decisión de un equipo político, pero de manera sobresaliente y destacada del personaje que lideró aquella jornada. Me refiero a Alejandro Gascón Mercado. Él fue el líder principal de esta batalla y fue el personaje que decidió encabezar aquel episodio. Él entonces era diputado federal, por cierto, un brillante parlamentario, el mejor de aquel colegiado, el mejor de aquella legislatura. Había pasado por ser auxiliar muy cercano a uno de los políticos más brillantes y destacados del país, como lo fue el maestro Vicente Lombardo Toledano. Y pues en ese entonces Alejandro decide postularse candidato a presidente municipal de Tepic, que por cierto fue decidido este asunto de la candidatura de Alejandro a la presidencia municipal de Tepic en una asamblea muy pequeña. Yo estuve ahí presente en esa reunión, en esa asamblea, no llegábamos a 30, los asistentes, los delegados, que decidimos esta línea. Se resolvió que Alejandro fuera el candidato a presidente municipal de Tepic. Por cierto, puso solamente una condición Alejandro para encabezar aquella lucha: que el doctor Gómez Aguilar fuera su suplente, como así lo fue, y se fue directamente a la estrategia que hace llegar a una victoria, como se conquistó aquella ocasión, que fue la organización del pueblo. Por primera vez escuchamos el concepto comités del pueblo, que fueron sembrados por todo el municipio de Tepic, y esa fue la estrategia que nos hizo
obtener aquella gran victoria un domingo de noviembre, si mal no recuerdo, de 1972. Y el 1 de enero de 1973 aquí arrancó aquel proyecto popular y democrático. Todos recordamos al alcalde, escoba en mano, teniendo al lado a uno de los abogados más brillantes de Nayarit, al licenciado Goldman Serafín, barriendo plazas, barriendo mercados, barriendo jardines, barriendo las calles y las avenidas de la ciudad de Tepic. Iniciaba entonces pues una nueva era democrática, popular, en el marco de nuestra historia. Y eso evidentemente generó la proyección de la personalidad de Alejandro, se ganó la simpatía del pueblo de Nayarit, y así fue como se convirtió en el gran líder del pueblo, que lo hizo candidato a gobernador, y todos sabemos los resultados. Ya basta era el grito de batalla, ya basta, ¿verdad? Exactamente. El ya basta lo diseñó en un cartel que hizo historia, aquel cartel, y que fue una herramienta de mercadotecnia electoral muy importante, que se grabó mucho en la conciencia y en la mentalidad de los nayaritas, y eso fue un instrumento y una consigna que llevó al poder a Alejandro, primero a la presidencia municipal de Tepic, y luego a organizar aquella gran jornada popular, de aquel gran movimiento de masas que indudablemente le hizo ganar a la gran mayoría del pueblo de Nayarit, y venció al partido gobernante el 9 de noviembre de 1975. Era sin duda complicado hacer política partidaria en la época, puesto que teníamos una cerrazón total por parte del sistema que cerraba las puertas a todo proyecto democrático. ¿Cómo fue posible que en esos momentos tan difíciles se pudo haber superado estas condiciones sociopolíticas que imperaban tanto en el Estado como a nivel nacional, Miguel? Yo creo que influía la correlación de fuerzas tanto a nivel nacional como a nivel de América Latina y a nivel del mundo, no obstante la presencia del campo socialista, particularmente del poderío de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo diría que la correlación de fuerzas en aquel entonces no nos favorecía tanto como hoy favorecen a las fuerzas democráticas y populares en el país, y lo estamos viendo aquí mismo en Nayarit. 1973, 1975, estaba a poca distancia del evento que arrancó la liberación del continente americano. Es decir, el cuartel Moncada, y el 1 de enero de 1959, con la victoria de la Revolución Cubana, con Fidel Castro al frente de este evento histórico. No obstante este acontecimiento que cimbró al mundo, la correlación de fuerzas no nos favorecía. Estaba la presencia del doctor Allende en Chile, que también llamó la atención de todas las fuerzas democráticas, progresistas, socialistas del mundo, particularmente del continente americano, pero aún así la correlación de fuerzas
no nos era tan favorable. A pesar de eso, yo digo que se impuso la gran personalidad de Alejandro, su discurso incendiario, un gran orador de masas, un gran líder político, y pues lo hizo ganar a las grandes masas de Nayarit. ¿Cuáles fueron los ejes esenciales, fundamentales en el accionar de Alejandro Gascón Mercado en aquel momento, maestro? Yo resumiría en su programa político. En el programa político que primero presentó como candidato a la presidencia municipal, con banderas muy sencillas, con banderas muy simples. Por ejemplo, entregaremos el poder al pueblo a través de los comités del pueblo. Informaremos cada mes públicamente que lo hizo. Le entregaremos la seguridad pública y la vigilancia al pueblo. Por eso se estructuraron los comandos de vigilancia que tú recordarás, los jóvenes estudiantes con vestidos de topecas, muchachos y muchachas, haciendo el trabajo y el servicio en la seguridad pública, enfrentando la economía popular a través de las fábricas y las tiendas del pueblo. Esa parte del programa le hizo ganar las simpatías a Alejandro Gascón Mercado. Claro que ya después, en el 75, en la batalla por la gubernatura, aquel programa sencillo, aquel programa simple, muy accesible a las masas de Tepic, luego se trasladó a las grandes masas de Nayarit. Yo digo que fue el programa político que presentó Alejandro en 1975. Claro que el programa no se puede desvincular de la personalidad de él, de sus dotes como dirigente, gran orador de masas, y yo creo que eso fue lo que hizo posible que la gente abrazara aquella causa. Claro que lo más importante es el pueblo. Alejandro, sin el pueblo no hubiera sido nada. Yo digo que el pueblo se identificaba mucho con Alejandro, y aquella página de nuestra historia fue posible gracias al pueblo de Nayarit, porque estaba ansioso de cambios trascendentales, de cambios profundos, de cambios históricos, como lo sigue siendo. El pueblo de Nayarit sigue trabajando, sigue luchando por cambios en su vida, por cambios en su existencia. No tuvo problemas para su postulación, ¿verdad? Que internamente en el PPS algunas discrepancias. Tenía oposición, ¿sí? Obviamente, tenía oposición Alejandro Gascón Mercado. Jorge Cruichan, que era el líder nacional del Partido Popular Socialista, hasta el último minuto, por instrucciones de la Presidencia de la República, particularmente de Luis Echeverría Álvarez, hizo hasta lo imposible para que Alejandro no resultara candidato a gobernador. Ese evento, yo estaba chico todavía, estaba muy joven. Yo recuerdo en el Casino de la Feria, ubicado en el Paseo de la Loma. Ahí observamos las discrepancias entre los dos dirigentes, y no pocos fuimos testigos de la oposición de Cruichan García a que Alejandro fuera postulado candidato a gobernador, pero finalmente el pueblo se impuso. La Asamblea Estatal del Partido Popular Socialista en aquel entonces se impuso, y Alejandro resultó, por unanimidad de todos los delegados, con la oposición del líder nacional,
del Partido Popular Socialista candidato a gobernador en el año 1975. Bueno, y entonces hay una campaña de propuestas, una campaña para el cambio. Háblanos de algo de este peregrinar de Alejandro Gascón Mercado y ustedes en pos ya de la gubernatura del estado. Yo me referiría al evento que resume y que sintetiza aquella jornada, el 19 de octubre de 1975, que fue el gran cierre de aquella jornada histórica. Pero antes, maestro, no hubo durante la campaña de proselitismo actos de agresiones, conflictos, alguna situación con el partido gobernante. Había provocaciones que partían, yo diría, de la postulación del personaje que postuló el partido en el poder, que era un militar con antecedentes que se conocen, antecedentes históricos. Él participó en la masacre del 10 de junio de 1971. A pesar de la oposición que se conoció entonces para que él fuera postulado como candidato a gobernador, el sistema lo impuso. Y yo diría que las agresiones, las provocaciones contra nuestro candidato, contra el líder de las fuerzas democráticas, partían de allí. Pero aquí se impuso siempre la inteligencia, la cordura y la consecuencia de las grandes masas de Nayarit, que protegían a su candidato, que protegían al candidato popular, al candidato de la democracia, a Alejandro Gascón Mercado. Alejandro era un personaje sumamente querido, adorado, yo diría amado por los trabajadores de Nayarit. Y era evidentemente protegido por el pueblo. Y eso fue lo que lo hizo avanzar, nos hizo avanzar en aquella gran batalla que culminó el 19 de octubre de 1975, que por cierto acabamos de celebrar este evento en el patio de la Presidencia Municipal de Tepic, y quien acuñó el concepto y la frase definiendo aquel evento fue el maestro Sabino Hernández Telles, diciendo que el 19 de octubre de 1975 se le puede llamar el rostro de la democracia. De ello vamos a hablar un poco más después de mensajes, Miguel. Gracias. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Continuamos en el debate, el tema de Alejandro Gascón Mercado como primer gobernante socialista de México y el ganador indiscutible de las elecciones de 1975 para la gubernatura. El tema lo abordamos con el profesor Miguel González Ibarra, quien fuera su secretario particular, autor del libro Los muros del porvenir, en el que aborda precisamente temas relacionados a esta epopeya gasconcista. Miguel, nos decías antes de ir al corte que algo que está presente en tu mente como que si fuera hoy es la jornada del cierre de la campaña política. 19 de octubre de 1975, como te comentaba, fue un evento que inició a las 6 de la mañana.
y terminó ese día a las 12 de la noche. El pueblo volcado, Alejandro, líder indiscutible del pueblo nayarita, definitivamente. Recuerdo el discurso que pronunció, estando presente el líder nacional del PPS, Jorge Cruichan García. Ese es un documento que, sobre todo los jóvenes, la juventud, debería conocer, debe leer, porque es un programa político expresado con una gran sencillez que sigue vigente hoy para seguir impulsando los destinos y el desarrollo de Nayarit. Que por cierto, ahora con el nuevo gobierno que encabeza Toño Echevarría García, yo estoy ahí coordinado con algunos sectores, con el doctor Leopoldo Domínguez, con el maestro Castellón, con Aníbal, secretario general de gobierno. Esta semana que pasó, acabo de presentarles un proyecto que le hemos denominado Ley para terminar con el analfabetismo en Nayarit, que justamente un grupo de compañeros lo tomamos precisamente de las ideas y del proyecto que presentó Alejandro en aquella época de 1975 para terminar y liquidar este flagelo del analfabetismo en Nayarit. O sea que la parte programática, muchos de los aspectos presentados por Alejandro en aquel documento que le llamó Los anhelos del pueblo de Nayarit, siguen vigentes y están presentes y se pueden aplicar, y nosotros creemos que hay que promover aquellos puntos del programa que presentó Alejandro Gascón Mercado al pueblo de Nayarit. El entrelazamiento de las tres economías, que está escrito en el artículo 25 de la Constitución, es decir, el derecho a la concurrencia que tienen los tres sectores, el sector privado, el sector empresarial, el sector público o estatal de la economía, y el sector social, sigue absolutamente vigente, y nosotros creemos que es el camino para enfrentar el grave problema del desempleo y generar el crecimiento de la economía, sobre todo darle preeminencia a la parte social. Es decir, la economía ejidal, que es una estructura que tenemos muy presente en Nayarit, a la estructura de los sindicatos, a las cooperativas, a todo tipo de organización de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. Es una parte que nosotros pensamos embonada con la economía privada, con la economía del sector privado, de los particulares, y con la del sector estatal, con la del sector público, es la manera de estar generando desarrollo y estar enfrentando esa parte que le preocupa mucho al actual gobernador, a Toño Echevarría García, que es el asunto del empleo. Es el asunto del empleo. Esa es una parte también que la hemos venido tomando de aquella parte programática de Alejandro en 1975, y que por cierto, yo fui de los que participaron en la elaboración de la plataforma de gobierno de la Alianza, ahora triunfadora, ahora ganadora, PAN, PRD, PT, PRS,
Y estos puntos, claro, nos llevó horas debatiendo, discutiendo en el interior de la gran comisión de los 4 partidos, pero afortunadamente hubo sensibilidad, particularmente de parte del Partido Acción Nacional, para introducir estas partes, la batalla contra el analfabetismo, la batalla por generar desarrollo o la estrategia para generar desarrollo, y yo digo que avanzamos en esta parte, y es en lo que nosotros, los de la izquierda, estamos insistiendo con el actual gobernante de Nayarit. Llega el momento de hablar de las elecciones. Que bueno, pues yo ya cubriendo las fuentes políticas por parte de la prensa local, pues recuerdo que hubo algunos aspectos que habría que destacar. Para ti, ¿cuáles puntos serían, Miguel? De la jornada electoral en sí. Del 75. Del 75. Pues yo insistiría en el programa. Insisto en el programa político de gobierno presentado por Alejandro Gascón Mercado, y muy bien resumido aquel 19 de octubre de 1975, que me parece que es la parte fundamental, la parte programática, el programa de gobierno que presentó Alejandro, la plataforma que presentó, que yo creo que son las bases para seguir generando el desarrollo de Nayarit, para seguir promoviendo el desarrollo de la entidad. Lo que proponía Alejandro era un gobierno que respetara al pueblo, que respetara al ser humano, se puede decir. La propuesta de él era organizar un gobierno humano, un gobierno popular, un gobierno democrático, un gobierno que favoreciera fundamentalmente los intereses y los derechos de los trabajadores de Nayarit, tanto del campo como de la ciudad. En ningún momento Alejandro planteó liquidar la propiedad privada y el sector empresarial, todo lo contrario. Yo llegué a escucharle a Alejandro tanto como candidato a presidente municipal como ya cuando era alcalde y siendo candidato a gobernador. Yo no vengo aquí a terminar con el capitalismo, por el contrario, vengo aquí a desarrollar el capitalismo a partir de la concurrencia de los 3 sectores formales de la economía, a partir de generar el desarrollo de las 3 economías, como son la economía privada, en manos de los particulares, la economía pública o estatal, pero sin desprender a la economía social. Es decir, la economía de los ejidos, de las comunidades indígenas, de los sindicatos y de todo tipo de organización de los trabajadores de Nayarit. Recuerdo yo que en plenas elecciones hubo una presencia militar en las calles y hay algunos registros fotográficos del apoderamiento de urnas por parte del ejército. O sea, desde la jornada se veía la mano del gobierno para que no llegara Alejandro.
Bueno, aquí hay que recordar aquel incidente cuando Alejandro, el 1 de septiembre del 75, fue al informe presidencial y participó en aquel ritual que todos conocíamos de ir al saludo después del informe al presidente de la República. Alejandro se presentó con Luis Echeverría Álvarez. El presidente le dijo, después de saludarlo, Alejandro, de recibir su saludo, ¿cómo va la campaña, don Alejandro? Bien, señor presidente. Echeverría le dijo lo que le he comentado siempre, don Alejandro: si usted gana con un voto, usted será el gobernador de Nayarit. Bueno, evidentemente que era el voto del presidente y era la decisión del presidente, como así lo vimos el 9 de noviembre de 1975, la mano del gobierno federal, la mano y la decisión del presidente de la República, la presencia de las Fuerzas Armadas, la presencia del ejército, cargando con las ánforas, con los votos, golpeando a las compañeras, golpeando al pueblo. Yo digo que no ha habido un atraco en este país, ni el de Cuauhtémoc en el 88, ni el de López Obrador en el 2006, ni el de López Obrador en el 2012, como el del 9 de noviembre de 1975. Pero esto es comprensible. Yo he afirmado algunas ocasiones, ahora con motivo de la presentación de mi libro, Los muros del porvenir, que el imperio le tenía más flojera y le tenía más temor a Alejandro Gascón Mercado que a Salvador Allende. Le tenían más miedo a Alejandro por su estatura de líder, de gran líder de las grandes masas. Y yo afirmo que aquella decisión de darle el golpe al pueblo de Nayarit, robándole aquella victoria, fueron instrucciones que partieron no solamente desde la Presidencia de la República, sino desde la Casa Blanca, en Washington, porque aquel episodio estaba aparejado y era parte del gran despertar de los latinoamericanos, que había arrancado el 26 de julio de 1853 y había logrado la victoria el 1 de enero de 1959, que arrancó en aquella época, era parte del proceso de América Latina, y que se emparejó con el proceso chileno encabezado por el doctor Allende. Pero aquello ha rendido sus frutos. Aquella batalla de los nayaritas, aquella batalla de los chilenos, una encabezada por Alejandro y otra encabezada por el doctor Allende, ha rendido definitivamente sus frutos. Una vez Fidel, a un periodista Fidel Castro, le llegó a decir que los cambios en América Latina se iban a venir en cascada. Y ahí ocurrió lo de Venezuela, con Hugo Chávez. Ya antes había ocurrido lo de Granada, una isla pequeñísima del Caribe. Había ocurrido lo de Nicaragua con Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahora está El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ahora está Bolivia con Evo Morales y el Movimiento al Socialismo. Está Uruguay con el Frente Amplio del Uruguay, que hoy está este país gobernado por Tabaré, y aquellos años que fueron dirigidos por el gran presidente Pepe Mujica. Y el proceso de América Latina avanza.
avanza, y yo digo que los nayaritas pusimos nuestro granito de arena en aquella batalla, o con aquella batalla que fue liderada, que fue encabezada por ese gran líder. Yo digo que es el más grande de estas tierras, que lleva por nombre Alejandro Gascón Mercado. Vamos a ir a una pausa, no le cambie, continuamos. Estamos ya entrando a la recta final de nuestro programa, el Debate en la Red, con la presencia en el estudio del maestro Miguel González Ibarra, con quien hemos conversado en relación a este gran parteaguas en la historia política y democrática de Nayarit, que parte hace 45 años, decíamos, con Alejandro Gascón Mercado, como presidente municipal socialista en la capital nayarita. Miguel, pues ya para cerrar, me comentaba que que centenares o miles de votos en esta jornada histórica tuvieron como destino los basureros, y cómo pues se consumó este atraco pues que despoja de un poder legítimo que había conquistado Alejandro Gascón Mercado rumbo a la gubernatura, y cómo bueno se abre también una posibilidad para que incluso fuera candidato a la presidencia de la República. Tenemos 5 minutos para hablar de esto. Sí, los nayaritas, después de aquel golpe, aquel atraco, continuamos en la batalla, seguimos en la batalla, en torno de aquellas siglas, Partido Popular Socialista, con el color solferino, que por cierto inundó este color el 19 de octubre del 75 y hasta el 9 de noviembre de esta fecha todo Nayarit, particularmente la ciudad, que se cubrió absolutamente de este color solferino, el preferido de los indígenas. Nos fuimos a este evento que fue en diciembre del 75. Por cierto que nos fuimos en un tren, ocupando varios vagones, miles de nayaritas, al Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Y ahí la idea que tuvimos, la delegación de Nayarit, que ocupábamos más de la mitad del Congreso, más de la mitad de la Asamblea Nacional de aquel Partido Popular Socialista. La consigna era que Alejandro fuera el abanderado del socialismo y de la democracia a la presidencia de la República. Pero nos enfrentamos al dique de la presidencia, al dique del Poder Ejecutivo Federal, particularmente del entonces presidente Luis Echeverría, que tenía como instrumento al líder nacional del PPS, a Jorge Cruixan García, y definitivamente no pudimos. Nos venció aquella realidad, aquella situación política particular, concreta, que vivía el país, y el Partido Popular Socialista terminó apoyando al candidato del sistema, a José López Portillo, en aquel entonces. Que por cierto, López Portillo invita a Alejandro después de la Asamblea Nacional a conversar. Le dice, ¿qué me pide? Le dice López Portillo a Alejandro, ¿qué me pide, don Alejandro? Alejandro le respondió muy tajante, solo le pido una cosa, licenciado López Portillo, cuando sea presidente, que respete al pueblo de Nayarit. Ya los resultados los conocemos, están en la historia de nuestro estado, pero bueno, yo digo que la vida ha transcurrido, y lo que hoy vivimos, yo me referiría a la parte positiva que hoy vivimos en el ámbito de la democracia en Nayarit, de algún modo
son los frutos de aquella batalla, son los frutos de aquella lucha. Y la vida continúa, tanto en el terreno del Estado, en el terreno de los municipios de Nayarit, como también en el ámbito nacional. Estamos prácticamente en la carrera por la sucesión presidencial. Muchos nayaritas nos estamos organizando, y yo diría, estamos inspirados en aquella batalla de 1975 que promovió, que impulsó aquel gran dirigente llamado Alejandro Gascón Mercado, que a mí me parece es el más grande de estas tierras. Maestro, pues yo quiero agradecerle infinitamente su participación en el programa. Es Miguel González Ibarra, quien fuera secretario particular de Alejandro Gascón Mercado, y decirle a usted que nos escucha que tiene una nueva cita con nosotros el próximo martes a esta misma hora. Hasta entonces. Yo te agradezco mucho a ti, Rogelio, y a la empresa Alica Medios. Gracias, maestro. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.